Saludos y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos sumergimos en un mundo fascinante, el de las creencias, el poder personal y cómo todo esto pues da forma a nuestra realidad, ¿no? Exacto, un tema clave. Y vamos a usar como guía las reflexiones y técnicas de Jan Guillaume. Él es un terapeuta con mucha experiencia en algo que llama descodificación. Interesante término. ¿Descodificación de qué, más o menos? Pues según entiendo es como interpretar el lenguaje simbólico de nuestra vida, de nuestra biología incluso, para poder sanar. Nos basamos en una conversación muy reveladora que tuvo. Nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar qué entiende Guillaume por poder personal. Ajá. Cómo nuestras creencias, que a veces ni sabemos que tenemos, dirigen nuestra vida. Eso es. Las inconscientes sobre todo. Y lo más intrigante, ¿podemos de verdad cambiar esas creencias que nos limitan? Y si sí, ¿cómo? La gran pregunta, ¿no? Para empezar, Guillaume lanza una idea fuerte, ¿eh? Dice que una de las peores creencias que podemos tener es esa de que cambiar es difícil. Esa sí que la oímos mucho. Y es potente empezar por ahí. Totalmente. Así que bueno, analicemos esto. Guillaume da una definición de poder personal que me pareció, muy interesante. A ver. No es solo hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿sabes? Lo describe como nuestra capacidad humana, intrínseca, para hacer que la vida funcione como deseamos. O sea, usando nuestros recursos internos. Exacto. Habla de un poder creador tremendo, que todos tenemos. Así es. Y para entenderlo mejor, él propone verlo como en dos dimensiones, digamos. Dos dimensiones, ¿cómo serían? Una conexión que él llama horizontal. Esa sería nuestra capacidad de actuar en el mundo, ¿no? De usar esa fuerza interna para manifestar, para hacer cosas concretas. Vale, la acción en el día a día. Y luego, una conexión vertical. Esta es más profunda. Es la conexión con nuestra esencia espiritual o con una conciencia superior. Llámalo como quieras. Y esta conexión vertical, fíjate, nos daría acceso a un campo de posibilidades, pues mucho más amplio que nuestra simple personalidad. Me gusta mucho una analogía que usa él, inspirada en una frase bíblica, pero la aplica a nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es? Dice: el ser humano es rey, sacerdote y profeta en su reino. E insiste en que esto no es solo una metáfora bonita, ¿eh? No, claro. Es como una descripción funcional de nuestro potencial en nuestro propio reino, que es nuestra vida. Explica que como rey o reina, pues tenemos la autoridad para dictar las leyes en nuestro reino personal. ¿Leyes internas te refieres? Exacto. Podemos decidir, por ejemplo, en mi reino no hay carencia. O en mi reino no acepto la violencia. Establecemos principios internos que pueden ser distintos a los de afuera, ¿no? A los de la familia o la sociedad. Claro. Pero ojo, esto exige coherencia y también activar lo que él llama el guerrero interior. El guerrero interior. ¿Qué sería eso? La capacidad de sostener esas leyes internas, de decir no a lo que no encaja con ellas, la congruencia. Ese punto de la coherencia y el guerrero es fundamental. Porque decretar leyes internas sin la voluntad o la capacidad de defenderlas, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Claro, se quedan en el aire. Es la congruencia entre lo que decidimos ser y lo que hacemos lo que les da poder real. Luego está la figura del sacerdote o sacerdotisa. Guillaume sugiere que tenemos como una conexión Wi-Fi innata con lo divino, o con una inteligencia universal. Una conexión Wi-Fi, me gusta la imagen. Sí, ¿verdad? Y dice que esta conexión se da sobre todo a través del hemisferio derecho del cerebro, el más intuitivo, el holístico. El desafío, según él, es como traducir esa información, esa conexión intuitiva, al hemisferio izquierdo, para poder entenderla con la lógica, articularla y aplicarla en el día a día. Lo interesante aquí es esa idea de que la conexión ya está. Es inherente. No es algo que tengamos que buscar solo afuera, no, con intermediarios. Exacto. El reto parece ser más bien aprender a sintonizar con esa conexión interna y a decodificar los mensajes para nuestra mente consciente. Y finalmente, el rol del profeta. Y aquí Guillaume aclara. No habla de adivinar el futuro. Vale. Entonces... Habla de crearlo, a través de la palabra. ¡Wow! Activamente nuestra realidad futura. Por eso es tan importante cuidar nuestro lenguaje y ser coherentes. Y conectando todo esto, hay un principio clave que Guillaume subraya una y otra vez. ¿Cuál?
que el nivel de poder que experimentamos en nuestra vida es directamente proporcional a nuestra creencia en ese poder. O sea, si no creo que tengo poder, Pues no lo tienes. O al menos no lo ejerces. Si en el fondo creemos que somos insignificantes o que no podemos cambiar mucho las cosas, nosotros mismos estamos cerrando la puerta a esa fuerza interna y externa. es fuerte eso. Y la desvalorización, esa sensación tan común de no valgo, no soy suficiente, actúa como un interruptor. ¡Pum! Nos desconecta de nuestro potencial. Bien, profundicemos aquí, porque Guillem insiste. Gran parte de nuestra experiencia vital se basa en creencias. Sí, es la base de su enfoque. La realidad que percibimos está filtrada y, de alguna manera, construida por esas ideas, esos supuestos que tenemos. Y muchos operan sin que nos demos cuenta, ¿no? Bajo el radar. Totalmente, en automático. Y repite, el poder que sentimos tener sobre nuestra vida depende directamente de cuánto creemos que tenemos ese poder. Entonces la pregunta inevitable es, ¿de verdad podemos cambiar esas creencias? ¿Esas que están tan arraigadas? La respuesta de Guillem es un sí rotundo. Ahora, claro, con matices. A ver, Él dice que el cambio duradero no suele venir solo de entenderlo con la cabeza, ¿sabes? Sino que requiere un trabajo a nivel inconsciente. ajá, Describe un proceso general que suele implicar varios pasos. Primero, claro, identificar la creencia limitante específica. O sea, darte cuenta de cuál es la idea raíz que te está frenando. como qué es lo que realmente pienso sobre el dinero o qué creo sobre el amor. Exacto. Podría ser nunca tendré suficiente dinero o no merezco ser feliz o el amor siempre duele, cosas así. Vale, identificarla. Luego, Segundo, definir con claridad la nueva creencia deseada. O sea, ¿qué quieres vivir en lugar de esa limitación? Hay que encontrar una afirmación, una idea potenciadora que de verdad te resuene a nivel profundo. no solo una frase bonita, sino algo que sientas como posible. Justo. Y tercero, y este es el paso crucial, dice él, realizar un proceso de transformación, muchas veces con acompañamiento terapéutico, para desactivar el programa viejo e instalar el nuevo a nivel inconsciente. ¿Y cómo funciona eso a nivel inconsciente? Bueno, Guillaume explica que el inconsciente no juzga, no dice esto es bueno o esto es malo, simplemente ejecuta programas. Una vez que adopta un nuevo programa, lo ejecuta con la misma fuerza y automatismo con que ejecutaba el viejo. Entiendo. Entonces hay como dos caminos para el cambio, Él distingue entre lo que llama el camino laborioso. que sería el cambio gradual, ¿no? A través de experiencias, de aprender, de probar, equivocarse. Que puede llevar años, Exacto. y un camino que puede ser más rápido. Abordar directamente la creencia limitante con terapia o técnicas específicas para reprogramar el inconsciente de manera más eficiente. Y él relaciona esto de actualizar creencias con la evolución personal, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo compara con actualizar el software de nuestro disco duro mental y emocional. Me gusta esa imagen. Y este proceso de actualización implica necesariamente hacer duelos. O sea, soltar conscientemente etapas pasadas, viejas identidades, creencias que ya no nos sirven, para poder abrazar lo nuevo. Soltar la infancia para ser adolescente, soltar la vida de estudiante para trabajar. Justamente. Y menciona cómo quedarse atascado en un duelo, por ejemplo el de la adolescencia, puede llevar a una persona a funcionar con patrones juveniles a los 60 años. Y eso impide su madurez, su crecimiento. Hablando de herramientas, él menciona algunas específicas como la PNL, Sí, la programación neurolingüística. que usa patrones de lenguaje y pensamiento para influir en el comportamiento y las creencias, o Psych-K. Que a menudo usa test musculares, ¿no? Para comunicarse con el inconsciente y facilitar cambios rápidos de creencias. Exacto. Pero más allá de la técnica concreta, él subraya algo que considera aún más importante. Sí, y esto es un punto muy relevante en su enfoque, creo yo. Más allá del método que uses, lo que realmente facilita la transformación profunda, según Guillaume, es la calidad de la relación terapéutica. La conexión con el terapeuta. Exacto. Encontrar a alguien con quien establezcas una conexión genuina, de confianza, de resonancia. Eso es primordial. Si esa alianza existe, la técnica específica que se use casi pasa a un segundo plano. Interesante. Y también subraya la importancia de la intención. O sea, el desde dónde se hace el trabajo, tanto por parte del terapeuta como de la persona que consulta. La energía que se pone en el proceso. Algo así,
Incluso llega a sugerir que si alguien busca ayuda y no logra encontrar al terapeuta adecuado, quizá, a un nivel inconsciente hay una parte que aún no está totalmente lista o dispuesta a soltar el viejo patrón. Como una resistencia interna. Sí, a veces el propio conflicto interno es tan intenso que, digamos, secuestra la voluntad consciente de cambio. Esto nos lleva a otro concepto clave que Guillaume explora, la diferencia entre operar desde una referencia externa y una referencia interna. Sí, eso es crucial para el poder personal. La referencia externa es cuando buscamos siempre afuera, ¿no? La validación, las respuestas, la aprobación, la dirección. En la pareja, los padres, los jefes, los expertos, las redes sociales. Tal cual. Preguntamos, ¿tú qué piensas? ¿Qué debería hacer yo? Nuestro radar de conciencia está siempre apuntando hacia afuera. Y es un patrón muy arraigado, ¿eh? Es natural y hasta necesario en la infancia. Dependemos de los adultos para sobrevivir y aprender cómo funciona el mundo. Claro. De niños es normal. Idealmente, la adolescencia debería ser esa etapa de rebelión constructiva, de cuestionamiento, donde empezamos a forjar nuestra propia referencia interna. A descubrir quiénes somos, qué valoramos, qué queremos de verdad, más allá de lo que esperan los demás. Exacto. Pero, seamos sinceros, ni la educación ni la cultura suelen fomentar activamente ese giro hacia la autoconfianza y el criterio propio. No mucho, la verdad. Y el resultado es que muchas personas llegan a la vida adulta manteniendo esa dependencia de la validación externa. O de la dirección externa, ya sea en todo o solo en algunas áreas. Puedes ser muy seguro en tu trabajo, pero muy inseguro en tus relaciones, o al revés. Totalmente. Y recuperar el poder personal implica necesariamente aprender a girar ese radar hacia adentro. Empezar a escuchar y confiar en nuestra propia percepción, nuestra intuición, nuestros valores, nuestras decisiones. Guillaume cuenta una anécdota personal muy gráfica sobre esto. Ah, sí. La de la casa en la montaña, ¿verdad? Esa misma. Él había soñado durante años con vivir cerca de las montañas. Cuando por fin se mudó a un pueblo de montaña, la gente de allí le decía todo el tiempo que era casi imposible encontrar un sitio bueno para alquilar. Y menos aún para montar una consulta terapéutica. Exacto. Y él al principio se creyó esa creencia externa, colectiva, se la compró. Y la consecuencia fue que terminó trabajando, ¿dónde era? En un garaje. En un garaje adaptado. Imagínate, 2 años estuvo ahí. Un sitio oscuro, con poca luz, que daba a un aparcamiento, justo lo contrario de lo que había soñado. Increíble cómo nos condiciona el entorno a veces. Hasta que un día, dice, tuvo como un despertar. Se preguntó, ¿en serio vine a la montaña para meterme en una cueva? Buena pregunta. Y en ese momento tomó una decisión consciente. Dejó de hacer caso a las limitaciones externas y se enfocó en definir exactamente lo que él quería para su espacio. Puso sus propias reglas como el rey de su reino. Justo. Dijo, quiero que sea grande, luminoso, con vistas a la montaña, con madera, de fácil acceso. Lo declaró con una convicción interna firme. ¿Y qué pasó? Cuenta que, para su sorpresa, en solo 3 semanas encontró el lugar perfecto, que cumplía todos sus requisitos. Estaba disponible, cerca de su casa, ideal. ¡Wow! ¡Qué potente ejemplo! Totalmente. Plantea la pregunta, ¿cuántas veces nos autolimitamos solo por adoptar las creencias limitantes del entorno sin cuestionarlas? Muestra el poder de definir nuestra propia realidad desde la convicción interna. Y esto conecta con otro ejercicio poderoso que menciona Wiggum, la desidentificación. Desidentificación. ¿Qué es eso? La práctica consiste en repetir y sentir internamente una frase. No soy el contenido de mi vida. No soy el contenido de mi vida. La idea es conectar con tu pasado, con todas las experiencias, las buenas y las malas, y al repetir esto se puede generar una sensación de espacio, de liberación. Como un recordatorio de que somos más que nuestras historias, ¿no? Que lo que nos pasó nos moldea, pero no define nuestra esencia al 100%. Exactamente. Somos más que nuestras circunstancias. Y resulta fascinante cómo esta práctica también puede ayudar a desactivar la trampa de la comparación constante. Ah, la comparación. El siempre hay alguien mejor que yo. Que según Guillaume es un subproducto de un sistema social muy enfocado en la competición. La alternativa que él propone es pasar de la comparación,
que a menudo nos quita energía y autoestima, a la inspiración. eso, reconocer la complementariedad en la diferencia, ver los talentos o éxitos de otros no como una amenaza, sino como una posible fuente de inspiración, entendiendo que cada persona tiene su propia combinación única de dones y su propio camino. Me encanta esa idea de la inspiración en lugar de la comparación. Y ahora, abordemos otro tema que Guillem cuestiona fuerte, el concepto de merecimiento. Sí, el merecimiento, tal como lo entendemos habitualmente. Él sugiere que esa necesidad de merecer a menudo nace de una herida de desvalorización, o sea, como siento que no valgo lo suficiente, creo que no merezco las cosas buenas. Y la estrategia inconsciente más común para sentirnos merecedores es el sufrimiento, el sacrificio. Claro, la lógica de sufrí tanto para conseguir esto que ahora sí me lo merezco. Guillem propone desmontar esa lógica por completo. Su argumento es bastante radical, de hecho. ¿Qué dice? Dice que por el simple hecho de existir, de estar vivos, ya tenemos un derecho inherente a todo lo bueno que la vida puede ofrecer. No necesitamos ganarnos ese derecho a través del sufrimiento. Entonces, ¿el esfuerzo no es necesario? Sí, claro que sí. El esfuerzo a menudo es necesario para lograr metas, pero debería nacer de un lugar muy distinto. Ahí está la clave. Él diferencia entre el esfuerzo sano y lo que llama esfuerzo patológico. Exacto. El esfuerzo sano es el que surge de la creatividad, de la ilusión, de la motivación interna, del compromiso con algo que nos apasiona o nos importa de verdad. Y ese tipo de esfuerzo, aunque sea intenso, suele generar energía, vitalidad, incluso si las cosas no salen como esperabas. Justamente. En cambio, el esfuerzo patológico es el que nos desgasta, nos agota física y emocionalmente. Es el que está teñido de esa creencia de fondo de que hay que sufrir para merecer. La vida es una lucha. Y ese esfuerzo nos deja vacíos, frustrados, resentidos, aunque consigamos la meta. La diferencia fundamental está en la intención y la emoción que acompañan la acción, en el desde dónde nos esforzamos. Y aquí es donde la conversación se vuelve súper práctica. Porque Guillem hace un ejercicio en vivo con su entrevistador. ¿Así? Para cambiarle una creencia limitante específica. Exacto. La creencia era, cuanto más rápido vaya, más grande será el éxito. Una creencia muy común en nuestra sociedad, ¿eh? Totalmente. Y los pasos que siguieron son muy reveladores del proceso. Primero, identificaron la creencia y su impacto negativo. El entrevistador reconoció que eso le generaba urgencia, ansiedad, prisa constante, y le impedía conectar con sus emociones, disfrutar el presente. El costo de esa creencia. Luego, buscaron la nueva creencia potenciadora. Y ahí hubo un momento de dificultad. Porque, como dice Guillem, tendemos a buscar soluciones dentro del vaso, dentro de lo que ya conocemos. Hay que salir del marco habitual. Exacto. Guiado por Guillem, el entrevistador exploró opciones fuera del vaso. Y tercero, encontraron la nueva creencia que resonó. El éxito se da cuando voy a mi ritmo. No rápido, no lento, a su ritmo. Justo. El ritmo adecuado para él en cada momento. Cuarto, vino el proceso simbólico para desestabilizar la vieja e instalar la nueva. Usaron cosas muy visuales y corporales. Papeles en el suelo, ¿verdad? Sí, representando la creencia antigua a la izquierda, pasado, y la nueva a la derecha, futuro. Usaron la metáfora de un vaso de agua para los viejos patrones y la necesidad de vaciarlo. Y luego, el entrevistador rompió lentamente el papel de la creencia antigua. Mientras sentía la nueva en el cuerpo. Exacto. Mientras se enfocaba en sentir la energía de la nueva creencia. Describió como un calor expansivo en el pecho. Y quinto, la verificación. Funcionó. Pues, después del ejercicio, el entrevistador dijo que la nueva creencia, el éxito se da cuando voy a mi ritmo, se sentía mucho más creíble y real para él. Le dio un 60% de credibilidad, mientras que la antigua, cuanto más rápido, más éxito, había bajado un 20%. Un cambio significativo en la sensación interna. Este ejemplo práctico ilustra súper bien cómo el inconsciente responde al lenguaje simbólico, a las metáforas, a las sensaciones corporales. No es solo entenderlo con la cabeza. Cara nada. Hay que sentirlo, integrarlo a un nivel más profundo.
Guillaume incluso menciona que si después de una intervención así, la credibilidad sentida de la nueva creencia supera el 50%, el inconsciente suele seguir procesando e integrando el cambio durante el sueño, en las noches siguientes. Fascinante. ¡Qué recorrido, por las ideas de Jean Guillaume! Hemos visto su definición de poder personal, esa combinación de conexión interna, la horizontal, y la espiritual, la vertical. Encarnada en esos arquetipos del rey-reina, sacerdote-sacerdotisa y profeta de nuestro propio reino interior. Hemos profundizado en cómo las creencias, conscientes e inconscientes, son como el software que corre nuestra vida. Y quizá lo más esperanzador, hemos visto que es posible reescribir ese software, que no estamos condenados a repetir patrones limitantes para siempre. Especialmente si trabajamos a nivel inconsciente, con intención clara y a veces con la guía adecuada. Y también resaltamos la importancia vital de cultivar la referencia interna y de soltar ideas tóxicas como la comparación constante o eso de tener que sufrir para merecer. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Parece que apunta a que una parte enorme de nuestra experiencia y nuestro poder personal está en las creencias que elegimos, consciente o inconscientemente. ¿Alimentar? Ciertamente. Y queda resonando una última idea muy poderosa que Guillaume propone como un pilar para una vida más plena. ¿Cuál sería? Reconciliarse con la vida misma. Dejar de verla como una enemiga o de culparla por lo que nos pasa. Él sugiere cultivar activamente la creencia «la vida es mi amiga». ¿La vida es mi amiga? Suena simple, pero profundo, y explica esta idea diciendo que la vida, como una amiga un poco literal, tiende a darnos aquello que le pedimos a través de nuestro sistema de creencias más profundo. O sea, si nuestro sistema espera bofetadas, porque creemos que la vida es dura, injusta, peligrosa, la vida de alguna manera nos las facilita. Pero si nuestro sistema está programado para esperar regalos, porque creemos que la vida coopera, que es abundante, que nos apoya, también tiende a facilitárnoslos. Es una perspectiva que da mucho que pensar, ¿no? Muchísimo. Quizás una exploración final para quienes nos escuchan podría ser justo esa. ¿Qué pasaría si como un experimento consciente adoptáramos por un tiempo esa creencia? La vida es mi amiga. Y si simplemente observáramos con curiosidad genuina, sin expectativas fijas, cómo empieza a sentirse y a manifestarse nuestra realidad bajo esa nueva premisa. Sin duda, una invitación intrigante a la autoobservación y a la experimentación consciente con nuestras propias creencias fundamentales. Con esa invitación a explorar nuestra relación con la vida, pues concluimos esta inversión en las ideas de Jean Guillaume sobre el poder personal y la transformación de creencias. Ha sido muy enriquecedor. Sí, totalmente. Hasta la próxima.